Ok, entonces, y vamos a desarrollarla de la siguiente manera, ¿sí? Bien, ustedes han revisado, supongo, el aula virtual, ¿no? Y en el aula virtual hemos colocado una carpeta en la unidad número 1, ¿está bien? En la unidad número 1 hacia el final, que corresponde a la tarea final, ¿cierto? Entonces, vamos a desarrollar en esta primera parte algunos aspectos de esta tarea para que se inicie ya el trabajo, ¿ya? Y vamos a ver lo importante que es trabajar en equipo. Sin embargo, primero vamos a ratificar los grupos que, de acuerdo a su delegado, fue enviado a tiempo, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes entonces el listado que me ha enviado su delegado. No sé si hay algún cambio, algún inconveniente, algo pues de repente me equivoqué de nombre. Los he puesto, llamémosles así, por en orden alfabético, ¿no? A partir de cada grupo, entonces hemos definido, ¿no es cierto?, los espacios correspondientes a la parte, digamos, alfabética, ¿ya? Bien, no sé si hay algún cambio, algún error de nombres, ¿sí? Bien, por lo menos con los que están presentes. Bueno, ya los alumnos que no pueden ver esta presentación en directo lo verán en video y esperemos que nos manifiesten su conformidad. Muy bien, entonces todos en orden, todo ok, todos están en su grupo, ¿sí? Vamos a verlo por validado entonces, ¿de acuerdo? Todos entonces están de acuerdo con esta conformación. Gracias, Mourinho, tenemos 9, 10, 11 personas. Están confirmando, ok, Astrid, gracias. Correcto, Sol Mariana, gracias por la información. Y naturalmente, pues, todos están uniformemente ordenados, ¿de acuerdo? Bien. Vamos entonces ahora a desarrollar el trabajo, o sea, ¿qué corresponde al trabajo, cierto? En primera instancia, entonces, como le dije, tengo la lista ahí de todos los alumnos y dentro de esa carpeta, como dijimos, tenemos dos documentos más, ¿ya? Uno es la tarea, que ahorita la abrimos, y lo otro es la planta en archivo DWG, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a trabajar una sola planta, pero con medidas, o sea, cotas distintas, ¿no? Con algunos otros datos también distintos. Y para ello, entonces, le hemos adjuntado aquí la planta de DWG para que lo puedan ustedes modificar, ¿no? Y así no se demoren, es decir, avancen un poquito más rápido, ¿no? Aquí el archivo está mal, debe ser 21. A ver, ahorita lo modificamos esto. Aquí. Ya estamos. Bien, entonces aquí está, ahora sí, 21. Entonces vamos a ver que aquí está este archivo, ¿de acuerdo? Este archivo. Ustedes lo pueden bajar, ahí está, ¿no es cierto? Para que lo puedan revisar, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo puedan revisar. Yo lo voy a revisar desde este lado para que lo podamos tener a la mano, ¿ya? Entonces, el trabajo final, ¿no es cierto?, correspondiente a este ciclo contempla este esquema, ¿no? Que tiene definido zonas de aligerados y zona de losa maciza. Tiene longitudes L1, L2, L3 simétricas y con respecto a la parte vertical L3, L4, L5, L5, L4, ¿está bien? Y cada una de esas medidas lógicamente corresponderá a una variación respecto a los grupos. Miren, ve, bueno, aquí tengo las elevaciones en planta, las elevaciones, ¿cierto? Y claro, para el trabajo, acá nos dice dentro de las indicaciones generales que el trabajo se realizó por grupo, máximo 5 integrantes, eso es lo que tenemos, y nos piden ver el cuadro de grupos para el trabajo final. Vamos a tener cuidado de ver el cronograma de fechas de entrega de este documento y tomar la precaución del caso, o sea, el desarrollo del trabajo debe ser con anticipación, no habrá prórroga, señores. Asimismo, notar que son 2 avances antes de la entrega final, ¿no? Todos los avances, así como la entrega final, son calificados de acuerdo al puntaje establecido en dicha sección, es decir, va a haber una sección donde podamos revisar esto. Muy bien, respecto a los datos entonces grupales, aquí tenemos el orden de los grupos como está establecido en el listado, ¿no es cierto? Que son 9 grupos, y tenemos información de L1, L2, L3, L4 y L5, ¿no es cierto? Medidas que son variantes en cada grupo.
la altura del primer piso y la altura de los demás pisos de entrepiso, está bien, aquí los tenemos, el número de pisos, ¿no?, que se va a trabajar, el uso que se le va a dar, siendo hotel, vivienda, oficina, en fin, ahí tenemos unas alternativas, y denominamos coeficiente sísmico un valor alfa igual a 0.135, y así está variando en cada uno de los grupos. ¿Y a qué se refiere este alfa sísmico? Bueno, el cortante basal, que es una letra simbólica en B, el cortante basal de sismo es alfa, o sea, este valor por el peso total, el peso sísmico, ¿no es cierto? Entonces, este coeficiente sísmico representa a este conjunto de operaciones, ZUSC sobre R, ¿no? Hasta el ciclo pasado, bueno, les pedíamos que ingresaran a la norma E030 y poder identificar qué cosa era Z, qué cosa era U, S, C y R, ¿no? Y ustedes decidieran qué valores tomar. Se ha quedado con todos los profesores que vamos a simplificar esa labor, es decir, no tienen por qué revisar la norma 030, dado que ustedes no han llevado el curso de sismo resistencia, ¿cierto? De tal manera entonces que vamos a facilitar un poquito esa labor. Y nuestra intención va a ser siempre colaborar en ese sentido, a pesar de que, bueno, el valor de alfa ya lo hemos, digamos, no suprimido, sino reducido, ¿no es cierto?, a un valor ya concreto. De todas maneras, habrá que revisar algunas considerando respecto al análisis sísmico, ya lo veremos un poquito más adelante. Sin embargo, aquí ya cada grupo entonces tiene las características de sus dimensiones, alturas, número de pisos y el uso que se le va a dar, ¿ya? ¿Por qué el uso es distinto? Bueno, sabemos que en la norma de 0.20, digamos, la carga viva, ¿no es cierto?, la carga viva depende del uso que se le da, ¿no?, a los ambientes interiores y cada una de sus actividades. Muy bien, ¿cuál es el detalle de cada uno de estos trabajos que van a hacerlo de modo grupal? Bueno, indica aquí que los alumnos van a predimensionar los elementos estructurales. Por ejemplo, el espesor de la losa aligerada unidireccional, el espesor de la losa maciza también, secciones de las vigas y secciones de las columnas, y con las fórmulas que vamos a mencionar en clase, ¿no? Los cuales aparecen también en las primeras hojas del capítulo 3 del libro de estructuración y predimensionamiento del ingeniero Antonio Blanco. Ese libro también lo hemos recomendado, ¿no es cierto? Y esperemos que usted tenga la iniciativa de buscarlo, ¿no? Para que pues tenga mayores herramientas y elementos de juicio, ¿no? Así que es importante que ustedes tengan ese libro a la mano, es muy, muy bueno. Es antiguo, pero aún así sigue siendo vigente. Todos los grupos S tienen carga de techo definida por la norma de 0.20. ¿Por qué? Porque el uso que corresponde a las distintas, digamos, referencias que le hemos dado, va a permitir que usted utilice la norma 0.20 tanto para la carga muerta como para la sobrecarga, en este caso la carga viva, de acuerdo al uso. ¿Ya? Muy bien. Adicionalmente al peso propio, ¿no?, que significa por carga muerta el primer peso, vamos a agregarle un peso que le llamamos el piso terminado. Y el piso terminado le vamos a dar 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? 100 kilogramos por metro cuadrado. Y adicionalmente le vamos a considerar una tabiquería fija, ¿no es cierto? Una tabiquería fija de 150 kilogramos por metro cuadrado. La razón es muy simple, si usted ve la planta, ¿no es cierto? En la planta no tenemos ninguna distribución, digamos, de oficina, digamos, de los ambientes del dormitorio, cocina, baño, en fin. Vamos a eximir de ese trabajo, pero no podemos eximir la carga, es decir, la carga la tenemos que consignar, ¿está bien? Y estamos asumiendo entonces que vamos a considerar una cantidad de 150 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Habrá que revisar eso. Entonces, para todos, ojo con esto, para todos los paños de la losa aligerada y la maciza. Asimismo, debemos considerar un parapeto de 1 metro en cada eje del borde del edificio. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que esta planta, ¿no es cierto?, que es una planta del piso típico, va a tener un muro adicional en todo el borde de estas vigas, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una viga perimetral, en toda esa viga del borde debe ir consignado, ¿qué cosa? Una altura de 1 metro de alféizar, ¿no? ¿Qué cosa es el alféizar? Bueno, ustedes saben que es la altura sobre el cual reposa la ventana, ¿no? Una altura de ladrillo, normalmente,
de extremo a extremo. Entonces, todo el borde exterior tendrá un alféizar de 1 metro, ¿cierto? Eso es lo que estamos pidiendo. Eso significa, en esencia, carga, pues, ¿no? Eso significa cargas, en esencia. Y, bueno, la sobrecarga viva será definida de acuerdo al uso que le estamos asignando por grupo y solicitado a partir de la norma 020. Con respecto, nos indica aquí que al análisis sísmico vamos a aceptar el análisis sísmico estático, aun cuando ese tipo de análisis ya es bastante, no obsoleto, por decirlo de una manera, pero ya tenemos otro tipo de análisis dinámico, mucho más, digamos, agresivo, fino, por decirlo de una manera, ¿no? Sin embargo, como ustedes están comenzando todavía, es decir, no tienen por qué saber todos esos términos y todas esas características, entonces vamos a trabajar sobre una relación proporcional. ¿Qué significa esto? Que usted va a tener un cortante basal, como lo hemos definido anteriormente, y vamos a distribuir ese cortante en cada dirección, en X o en Y, de tal modo entonces que cada pórtico va a resistir una cantidad proporcional al número de pórticos, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante en detalle. Y para considerar el peso sísmico, vamos a considerar, lógicamente, una carga promedio, ¿no? Un ratio, así se le llama. 1 tonelada por metro cuadrado para calcular el área techada y encontrar el peso sísmico en cada entrepiso. ¿De acuerdo? Entonces, basta entonces con la identificación del área y ya a partir de ahí entonces podemos encontrar el cortante basal. Lógicamente, una vez que tengamos cada pórtico, ¿no? Con su aportante del cortante basal, entonces nosotros vamos a poder colocar las cargas, las vamos a distribuir en cada nivel y luego ya se podrá realizar un análisis sísmico, o sea, lo que llamamos un pórtico con cargas laterales. Y ese análisis, y que nos va a dar como resultado un diagrama de momento flector sísmico, obviamente lo podemos hacer en cualquier programa, ¿no? Podríamos hacer en el ETAP, el SAP, el StudMaster y de repente hay otros programas que lo pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces no hay una limitación específica para ello. Lo que sí vamos a aceptar entonces es que las fuerzas sísmicas en cada nivel se pueden distribuir lateralmente por pórtico, solamente dividiendo el número el total, digamos, el cortante total en cada dirección entre el número de pórticos, ¿no? Para que se puedan distribuir proporcionalmente al número de pórticos en cada dirección. Esas características entonces las vamos a revisar en el momento en que hagamos un desarrollo y un apoyo para el análisis sísmico, que lo vamos a hacer. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos dice, como resultado de este tipo de análisis sísmico, no se va a evaluar el control de los desplazamientos de entrepiso ni tampoco el efecto de torsión. Bueno, lamentablemente, como repito, como ustedes no han llevado el curso de sismoresistencia, no podemos pedirle que nos haga un control de derivas, que sería lo apropiado para que la edificación no se desplace más allá de lo reglamentario, que es el efecto sísmico. No vamos a poderlo considerar, dado que no van a poder llegar a ese nivel, de tal manera entonces que vamos a aceptar la propuesta, ¿no es cierto?, digamos, del desarrollo del análisis sísmico, sin considerar el control de desplazamiento entre pisos, ¿ya? Así que eso lo van a ver ya cuando vean el curso de sismoresistencia. Y lo van a poder aplicar de todas maneras, ¿no es cierto?, en el siguiente curso, que es de edificios. En el curso de edificios, entonces, ya usted va a haber llevado sismoresistencia, ingeniería sismoresistencia, y ya, lógicamente, ya ahí usted estaría dispuesto, ¿no?, y preparado para trabajar las características de todos los elementos, ¿no? Ya, empleando ya la carga de sismo, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí, no sé si tenemos alguna pregunta. Nos indica además que cualquier dato adicional será asumido por los alumnos con criterio y se mencionará claramente en su informe. ¿Qué significa esto? Que usted puede emplear las secciones que considere apropiado, por ejemplo, una viga de 30 por 60, 25 por 50, pero deberá justificar, ¿no es cierto? Deberá decir por qué tomó esa dimensión. Respecto a la característica del concreto, puede usar F''C 210, 220, en fin, 250. Es decir, usted va a definir sus propias características materiales, pero nos tendrá que explicar
por qué asumió ese valor, ¿no es cierto? Se tiene que haber un soporte, ¿ya? De tal manera entonces que cada paso que usted dé va a ser amparado en una justificación. Puede ser que la justificación sea apropiada o no apropiada. La idea es que usted plantee una justificación. Si nosotros vemos que no es apropiada, entonces le daremos las recomendaciones necesarias. O sea, va a haber un proceso de retroalimentación que permita que ustedes puedan afinar un poquito su capacidad, no solo analítica, sino la decisión de tomar medidas específicas, ¿ya? Eso, lógicamente, en la medida que hagamos las revisiones, ¿ya? Es decir, después de la primera entrega, pues no solamente habrá una nota, sino habrá una retroalimentación del trabajo grupo por grupo, y entonces se le dará a conocer las recomendaciones específicas para que llegue al logro, ¿no es cierto?, con una base, es decir, no es una nota, sino es una base, formación de criterios para el diseño en concreto armado. Muy bien. Ahora vámonos entonces primero al objetivo y luego el cronograma de las entregas. El objetivo de este trabajo es aplicar los criterios de diseños teniendo en cuenta la norma de 060 para los elementos sometidos a flexión, flexo, compresión y corte. Bien, entonces, este trabajo es netamente aplicativo, es aplicativo, requiere entonces que usted tome muy en cuenta la norma de 060, por eso es que estamos revisándolo al detalle dentro de lo posible, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir haciéndolo a lo largo de todo este curso, y de la misma manera se hace en edificios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar sobre esa manera. El informe, ojo, corresponde a una memoria y cálculo. Informe no es un relato, ¿no? En este caso la memoria y cálculo representa más que un informe. Es decir, la memoria y cálculo representa el cálculo del diseño de los elementos y su justificación. ¿Estamos? Y su justificación. Es decir, de tal manera que la memoria y cálculo debe ser desarrollada de una manera ordenada y explicativa, ¿ya? Los trabajos que no tengan una explicación adecuada no recibirán el 100% de su puntaje en cada entrega. Por otro lado, es decir, no se acepta la recepción de cuadros y cuadros en Excel sin ninguna explicación. Fíjense que los cuadros no se explican por sí mismos, ¿sí? Una cuadro Excel, siendo repetitivo, no tiene una justificación. O sea, el sistema hace su trabajo y bota resultados, pero eso no tiene explicación. Entonces, no es dable que se presente solo cuadros de Excel y uno trate de entenderlos. No es la idea. Usted tiene que explicar, ¿de acuerdo? Y no necesitamos que todos los elementos estén diseñados porque en realidad se diseña, digamos, un tramo, dos tramos, en fin, lo que sea pertinente para que uno entienda que lo que está haciendo el alumno tiene un procedimiento adecuado, ¿no? Entonces, no queremos nosotros que nos entreguen tantos Exceles que, pues, el número de páginas aumente, ¿no? No lo vamos a valorar, es más, lo vamos a retirar, ¿ya? Entonces, lo que queremos es de que usted presente una explicación adecuada. Eso es lo que queremos, ¿ya? Y que sustente, lógicamente, el resultado de cada uno de los parciales, ¿no? Cada grupo, entonces, va a presentar su avance a una carpeta en el aula virtual en el horario de acuerdo al cronograma que vamos a mostrar en un momentito. Es decir, tiene usted una semana específica, una sesión específica y la hora de la sesión respectiva. Es decir, no hay modo de equivocarse, olvidarse, bueno, podría olvidarse, ¿no? Pero no hay modo de equivocarse cuando es el límite, porque de inmediato lo vamos a mostrar. ¿Está bien? Lo vamos a mostrar. Bien, vamos con el cronograma entonces. Una cosita antes de entrar al cronograma. Ustedes se han reunido de un modo, digamos, individual, es decir, ustedes se unen en sus equipos, en sus grupos, de modo tal que por alguna intención de afinidad, de conocidos, qué sé yo, ustedes confían unos con otros. Y esperemos que eso se mantenga a lo largo del ejercicio de este trabajo. Eso significa de que los grupos son indivisibles, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso significa que si en alguna circunstancia, porque ya ha sucedido, ¿no?, el grupo quiere dividirse, yo no lo voy a permitir. ¿Por qué razón? Porque ustedes son los que se han juntado, yo no los he juntado, ¿sí? Entonces, si ustedes se han juntado, sabrán por qué lo hacen. Entonces, lleguen siempre a un consenso, traten de ayudarse los unos a los otros para que al final
no estemos con situaciones un poco tensas, ¿no? Que a veces suele suceder, ¿no? Del grupo de 5 alumnos, el informe final viene solo con 4 nombres, ¿no? Yo le pregunto al delegado o cualquiera de ellos, dígame, ¿y por qué no está el quinto nombre? No, es que él nunca colaboró, que nunca aportó, que nunca se comunicó por WhatsApp, lo llamamos tantas veces y nunca contestó. Entonces, en ese sentido yo no puedo hacer nada, ¿sí? Ustedes se unieron y sabrán por qué lo hacen. Entonces, cada uno va a aportar como bien tenga habilidades, ¿no es cierto? De repente alguien sabe dibujar en CAD muy bien, le pueden asignar el trabajo, alguien es muy rápido en la computadora para hacer los informes, y así, ¿no? Cada uno aporta lo mejor que puede dar en un equipo como el que se está ensamblando. Sin embargo, como repito, al final del ejercicio, yo no voy a separar a nadie. Es decir, si usted presenta un trabajo, ¿no es cierto?, y me dice, no lo incluye a tal persona, yo lo siento mucho, pero para mí el grupo es uno solo, ¿ya? Así haya trabajado o no haya trabajado. Y eso significa que ustedes tienen que organizarse, ¿está bien? Tienen que organizarse. Si por alguna circunstancia, ¿no es cierto?, no creo, esperemos que no suceda, el grupo, digamos, se separa no porque se separa, sino porque varios alumnos se retiran, veremos cómo resolvemos eso. Pero eso ya son casos muy especiales, ¿no? Pero si llegara a suceder, por favor, comuníquele a su delegado para que podamos entablar inmediatamente una alternativa, ¿ya? Muy pocas veces sucede, ¿ya? Pero no está de más contemplarlo ante una alternativa, ¿no? Que alguien se retire, por ejemplo, ¿no es cierto? Si un alumno se retira, el grupo quedaría con 4, sigue adelante, pero si se retiran 2 o más, ya la cosa cambia, ¿no es cierto? Y ya veremos cómo lo resolvemos. Ya hemos resuelto casos de eso, así que se puede hacer, ¿ya? Muy bien, señores. Vamos entonces ahora a lo que implica el cronograma de fechas, ¿cierto? En cuanto al cronograma de fechas, el primero que es importantísimo vendría a ser como tarea predimensionamiento de los elementos estructurales y el diseño del diafragma de losas aligeradas, ¿cierto? O losa armada. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que predimensionar ¿qué cosa? La losa aligerada, las vigas y las columnas. Bueno, ahí tienen también una pequeña losita. Luego, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dice ahí, diseñar el diafragma rígido. ¿Qué es el diafragma rígido? La losa aligerada o la losa armada. Como nosotros el día de hoy vamos a comenzar, ¿no es cierto?, el diseño de vigas T y la losa aligerada se trabaja como un comportamiento de viga T, entonces ya para la próxima semana tendrán un poquito más de experiencia para comenzar el diseño de los aligerados, cosa que es importante para que usted pueda trabajar, ¿no es cierto?, las características de la planta que está trabajando, ¿ya? Entonces tiene que comenzar a, primero, colocar con las medidas correspondientes y sobre esa base darle información a quien se va a dedicar a predimensionar, estructurar, y ese es el trabajo para la siguiente semana 6. Ustedes dirán, uy, para la semana 6 falta mucho, ¿no? Mírenme, yo no creo que falte demasiado. ¿Por qué? Estamos en la semana 3, ¿de acuerdo? Estamos en la semana 3. De aquí ustedes están preocupados más de la práctica, ¿cierto? Más preocupados de la práctica. Es más, seguro que más de uno me va a preguntar el día de hoy, ¿cómo va a ser lo de la práctica? Sí, se lo puedo comentar en un momento más. Sin embargo, ojo, sin embargo, lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, ¿no es cierto?, es que la característica de este trabajo, ¿no es cierto?, toma su tiempo y eso es lo que menos tienen. Repito, esta semana 3 ya está perdida. La próxima semana, que es la práctica, más de uno va a preocuparse más de su práctica que la tarea. Y si esto le entrega en la semana 6, entonces solo le quedarían 2 semanas. ¿Está bien? Le quedarían 2 semanas si es que ustedes, como se dice, no se ponen las pilas y comienzan a de una vez organizarse, ¿no? Entonces, no habrá ampliación de plazos, ojo con eso, no habrá ampliación de plazos, ¿ya? Entonces, el día, no es un día, de modo específico, mire, la entrega es la semana 6, ¿de acuerdo? Estamos en la semana todavía 3. La segunda sesión, dice ahí, la segunda sesión, o sea, para ustedes sería como la entrega el día
miércoles, ¿no es cierto? El día miércoles de la semana número 6. Entonces nosotros, los profesores, lo que preparamos es un repositorio, ¿está bien? Es decir, una carpeta al cual cada grupo sube su trabajo, ¿no es cierto? Ya vamos a ver los documentos. Y entonces esa carpeta se cierra de modo automático la semana 6, el día miércoles, al finalizar la segunda sesión, es decir, hasta las 9 de la noche. O sea, en la segunda sesión, semana 6, hasta las 9 de la noche, pueden subir todavía su trabajo. ¿De acuerdo? Esa es la característica. Hay tres puntos en juego, así que habrá que aprovecharlo al máximo. ¿Qué es lo que van a hacer de manera específica? Bueno, tenemos dos partes, ¿no? El predimensionamiento, como ya estamos repitiendo, de las losas aligeradas o macizas, vigas y columnas, y diseñar en flexión el piso típico, ¿cierto? Y claro, presentar los cálculos que sustenten todo el informe, ¿no? Para las losas solo hay que usar la combinación última, la combinación 1, ¿no? O sea, 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva. ¿Por qué? Porque no participa del sismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Los esquemas del diseño estructural incluyen los refuerzos de acero, calidad de los materiales usados y ubicación en planta, es decir, se trata de colocar el diseño del aligerado en el lugar correspondiente, ¿no es cierto?, con la estimación de las longitudes y, naturalmente, con la indicación qué acero están colocando. ¿Está bien? No se preocupe que a partir de lo que hagamos el día de hoy y ya para la siguiente clase, que ya veamos la distribución en acero con ejemplos, entonces ya tendrán una mejor idea de lo que quiero que ustedes presenten, ¿no? Le vamos a mostrar, claro, un trabajo, digamos, de aligerados, que sería lo ideal, pero para que tengan un referente, ¿no? Muy bien. Respecto al primer, digamos, avance, el informe final, que representa la memoria de cálculo, ¿no es cierto?, va a ser presentado un documento en Word, ¿de acuerdo? Si lo ponen en PDF no hay problema, yo lo puedo pasar también. Entonces la memoria de cálculo, que significa el informe, tiene un avance hasta el diseño que han hecho. ¿Qué diseño han hecho? Diseño de vigas T, o llamémosles así, viguetas, ¿no? Por lo tanto, entonces, todo lo que usted ensamble, es decir, todo lo que usted predimensione, estructure, predimensione y diseñe, pues tiene que tener un sustento. Y como resultado de ese sustento, pues vamos a presentar una planta, es decir, un diseño del aligerado, ¿no es cierto?, con toda la distribución de los aligerados típicos. Bueno, de repente solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, aligerados en una u otra dirección, ya ustedes decidirán cuál de ellos, y se va a presentar esto en PDF, ¿ya? Ahí aparece el archivo en DWG, pero lo ideal sería en PDF porque así podemos rayar, o sea, cuando hagamos la retroalimentación, lo importante sería que podamos tener una plataforma donde colocar las observaciones, ¿no? Y eso lo podríamos hacer mejor en PDF, ¿ya? Entonces el archivo de los planos, que puede ser uno o dos planos, lo hacemos en PDF, y el archivo de la memoria de cálculo también. Bueno, si gustan en Word no hay problema, ¿no? Lo podemos pasar fácilmente en PDF. Muy bien, no sé si tenemos alguna inquietud, por favor, señores, consultas al respecto de lo que estamos hablando en este momento. Kelvin, dígame. Buenas noches. Claro. Los PDFs deben estar a una cierta escala, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Ya vamos a ver que los planos en general se presentan a escala 1:50, ¿ya? 1:50. Y los detalles normalmente los hacemos en 1:25 o 1:20. O sea, los cortan, ¿no? ¿Listo? Ok, profesor, gracias. Ok, muy bien. Gracias a ustedes. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra inquietud. Bien, no les he mostrado el archivo, pero aquí está, fíjense, lo puedo bajar un momentito. A ver, se va a demorar, creo, un poquitito, pero aquí lo tengo. Entonces ustedes lo bajan y lo abren, ¿no es cierto? El archivo es estándar para todos, está bien, pero ya ustedes lo tienen que adecuar, ¿no es cierto?, en función de las características de las medidas que ustedes disponen. ¿Bien? De esa manera, entonces, ustedes van a poder trabajar ya sobre esa plantilla, ¿no es cierto? Entonces, aquí está.
Esta es la plantilla genérica. Como repito, estas medidas no están en función de la medida que ustedes tienen. Tienen que adecuarlas, ¿de acuerdo? Lo mismo las columnas, le hemos puesto una medida arbitraria. Lo mismo las vigas tienen una medida arbitraria. Entonces ustedes deben tomar los ejes y a partir de ahí, pues considerar, ¿no? De acuerdo a la distancia L1, L2, y en fin, pueden ir estructurando. Bueno, reconocemos que en el caso de las vigas, ¿no es cierto? ¿Cómo se predimensiona la sección? Bueno, ya creo que lo sabemos, ¿no? 1/10 de la longitud libre, está bien, vendría a ser el peralte, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 5 metros, ¿no? Libres, 5 metros libres, entonces tendríamos 50 centímetros de peralte. ¿Y cuál es el ancho de esta viga? Bueno, normalmente sería la mitad, ojo, la mitad del peralte, ¿ya? Entonces tendríamos una viga de, si fuera, ¿no? Esta distancia de cara sería 5 metros, tendríamos una viga de 25 por 50. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las vigas no pueden tener menos de 25 centímetros de ancho, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera aquí 4 metros, ¿no? Tuviera 4 metros y diría, ajá, el peralte es 40 centímetros. Por lo tanto, el ancho de la viga es 20 centímetros. Entonces, no puedo tomar 20 centímetros, debo tomar como mínimo 25. Entonces, la viga sería 25 por 40, si eso sería el caso, ¿ya? No menos de 25. Bien, después iremos formando con lo que significan las columnas y así cada uno de los elementos, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí tienen ustedes para que puedan tomar como base este cuadro, esta expresión, este dibujo, y lo van incorporando a su trabajo. ¿Listo? Bien, todo eso está entonces a su disposición en el aula virtual. Bien, no sé si tenemos otra inquietud. Aquí están los grupos entonces, el trabajo, ya pueden bajarlo, y el archivo para que lo vayan modificando. Ahora, tenemos otra consulta. Ya, ok, Darin me dice que estamos ok. Bien, no sé si tenemos alguna otra inquietud. Ya está. Lo único que queda, dígame Kevin, lo escuchamos. Profesor, yo tengo una inquietud, pero respecto a un ejercicio que se resolvió hace 2 clases. Ya, ¿recién le salió la inquietud o ya debió preguntarle hace 2 clases? Pero a No, ver, vamos a... lo que pasa es que usted mencionó que dicho concepto de inercia ya lo habíamos llevado anteriormente en otro Ajá, curso. sí, Y, mecánica de materiales. ¿cómo? Ya, sí, sí, ya lo han hecho anteriormente en estática y en mecánica de materiales, sí. Correcto, pero revisando el ejercicio no entiendo algunos números porque en algunos se pone cero y esas cosas. Ya, pero eso, ajá, muy bien, eso es mecánica de materiales, ¿ah? Pero lo voy a revisar, ya, a pedido de usted lo voy a revisar. Y lo que usted está hablando es esto de aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí, ¿cierto? Kevin, Correcto. muy bien. Entonces, a ver, voy a hacerles mención una sola vez, ¿ah? Miren, nosotros sabemos que por Steiner tenemos nosotros la inercia del centroidal de una sección conocida más el área por la diferencia de medidas de ejes paralelos al cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo tengo aquí en primera instancia este rectángulo que está definido, ¿no? Como rectángulo, 25 por 65, entonces tengo la inercia 25 por 60 al cubo sobre 12, la inercia centroidal más el área, que es 25 por 60, por la diferencia de ejes paralelos. Bueno, el centroide está a 31.67 menos 30, que vendría a ser la distancia al eje centroidal solo del rectángulo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tenemos el primer aporte. El siguiente aporte viene aquí, ¿no es cierto? En el cual debo definir cuál es la forma de este acero que tiene un área de 107.1, ¿ya? Entonces aquí esta área adicional no tiene forma, ¿está bien? No tiene forma, o sea, podría ser muy delgado o muy ancho, ¿sí? No tiene forma. Entonces, esta área, esta característica, entonces, repito, puede ser que tenga una base muy pequeñita y todo eso se hace cero. Puede ser una altura muy pequeñita y todo se hace cero. Entonces, el aporte del centroidal es nulo, ¿de acuerdo? Ahora, si lo llevamos, fíjense, a las varillas, o sea, el área es muy pequeñita.
15.3 es muy pequeñito, ¿no es cierto?, comparado con esta área de 60 por 25, que como comprenderán ustedes es mucho mayor. Entonces, se desprecia, aquí el detalle, se desprecia el momento centroidal de la figura que no conozco, que es el aporte del acero. Pero lo que no puedo desconocer, ¿no es cierto?, lo que no puedo desconocer es el área que sí tiene multiplicado por la diferencia de ejes centroidales. Bueno, aquí en este caso habríamos tomado 55 y lo quiero llevar al eje centroidal, que es I de 31.67, entonces tengo el área multiplicado por esta diferencia al cuadrado, ¿ya? Eso me genera el I de G. ¿Listo? Ok, señores. Ok. Listo. Bien, vamos entonces ahora a completar lo que nos falta. Un ratito, por favor. Aquí, ¿no es cierto? Estamos, perdona que no me salga esto porque necesito completarlo de una vez. En el caso, ¿no es cierto? En el caso de este elemento, que lógicamente corresponde a la primera entrega, en esta primera parte, es importante que usted revise, como se le ha mencionado anteriormente, donde está el libro, aquí está, ¿no? El capítulo 3 del libro de estructuración y predimensionamiento del ingeniero Antonio Blanco, ¿de acuerdo? Esas características, ¿no es cierto?, de los elementos estructurales que hemos dicho, 1/10 para el peralte de la viga y la mitad para la base, y todos otros elementos como para el espesor de un aligerado. Por ejemplo, para adelantarles, ¿no? El espesor de un aligerado en una dirección se mide como la distancia libre entre 25, ¿de acuerdo? Si tengo una losa armada en una dirección, L sobre 30. Y si tengo una de 2 direcciones, L sobre 40. Entonces, esas herramientas vamos a irlas procurando poco a poco y de alguna manera usted lo puede leer en este libro, ¿ya? Entonces, le sugerimos que se consiga este libro. Este libro ya debe estar digitalizado, es un libro bastante antiguo, aunque pues no sea, digamos, de estos tiempos, es bastante útil, por lo menos para esta parte, ¿ya? Entonces, les pido que por favor lean este libro y en todo caso, no sé, puedan a través del delegado, o la delegada, perdón, poder completar este proceso. Entonces, aquí tenemos nosotros la primera tarea que espero que no les falte tiempo, ¿está bien? Es decir, no vamos a cambiar la semana 6 por la semana 7 porque les faltó tiempo, eso no va a suceder, ¿de acuerdo? Por eso es que en este caso todos los horarios, ojo, todos los horarios están presentando esta semana, ¿no es cierto?, sus trabajos a sus diferentes cursos o horarios, ¿no? Me refiero a la sede de Monterrico, la sede de Villa, la sede, en fin, todas las sedes, ¿ya? Todas las sedes se están presentando esta semana. A ustedes les ha tocado el día hoy lunes, entonces lo revisamos de inmediato. ¿Para qué? Para que tengan el tiempo apropiado. ¿Está bien? La siguiente presentación se define como el diseño de un pórtico, es decir, el eje 4 con el eje D, cualquier nivel, ¿no? Porque tienen 4 o 5 niveles, entonces el pórtico del eje 4 con el eje D me va a generar una intersección. Y esa intersección, lógicamente, me va a generar vigas y columnas. Entonces, este diseño se va a presentar en la primera sesión de la semana 11, ¿de acuerdo? La semana 11. Cuando dice en clase, es en el horario de clase. Es decir, eso será en la semana 11, como el día de hoy, por ejemplo, hasta que finalice, ¿no? Hasta las 9 de la noche. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, se debe presentar, ¿qué cosa? El diseño estructural del pórtico 4, el pórtico del eje D, ¿no es cierto?, con los cálculos que lo sustenten, ¿no? Esto involucra el diseño del plexo, compresión de las columnas y de las vigas, ¿cierto?, en dichos pórticos, y así, ¿no? Tenemos que emplear, en ese nivel, ya tendríamos que emplear para el diseño de vigas y columnas, no solamente la carga muerta y carga viva, sino también ya la carga de sismo, ¿cierto?, que ya la vamos a calcular, ¿no? La vamos a determinar. De tal manera entonces que nuevamente en el segundo avance ustedes van a presentar 2 archivos, ¿cierto? El archivo DWG, sus diagramas, ¿no es cierto?, que puede ser presentado también en PDF, sería más práctico, y el archivo del informe cuyo avance puede ser presentado en Word o en PDF, ¿ya? Y para la última presentación, que es la semana número 15, primera sesión, ojo,
primera sesión, no es segunda, y no podemos pedir ahí ampliación ni nada por el estilo, porque en la segunda sesión, está bien, aquí está, ojo, en la segunda sesión se va a realizar lo que llamamos una exposición de trabajo, ¿no? En la segunda sesión. Entonces, en la primera sesión, ustedes, todos los grupos, ya presentan todo lo que está aquí, ¿no es cierto? Ya debidamente desarrollado y trabajado en planos y el sustento de la memoria de cálculo. Sin embargo, en la segunda sesión vamos a completar los 2 puntos que nos faltan. Mírenme, aquí teníamos en la primera presentación 3 puntos, segunda presentación 3 puntos, son 6, 12 puntos en la entrega final serían 18, o sea, quedan 2 puntos más en juego. Y esos 2 puntos va a ser una nota individual. ¿Qué significa esto? Que el día de la exposición del trabajo en realidad no es una exposición como se hacía en situaciones presenciales, ¿no? En una enseñanza presencial lo que hacíamos era darle 15 minutos al grupo y así íbamos avanzando para que todos los grupos presenten, ¿no? En este caso lo que hacemos se ha cambiado a plantear preguntas, ¿no es cierto? Preguntas teóricas y prácticas a todos los alumnos del grupo. Entonces, vamos a realizar un sorteo, es decir, en la semana número 15, primera sesión, planteamos un orden para que se presenten en la segunda sesión, ¿no es cierto? Y cada alumno tendrá una nota individual de 2 puntos. Si responde correctamente la pregunta asignada, pues obviamente le daremos los 2 puntos. Y si en todo el proceso se sacó 18, con toda justicia, debería sacarse 20 en la nota final, ese alumno. ¿Está bien? Sin embargo, puede ser que aquí tengamos un 18 y un alumno no responde la pregunta o se queda callado o no responde bien. Entonces tendría 0 aquí y lo que quedaría sería su 18 en la nota grupal. ¿Listo? Así. Entonces vamos a ver este desarrollo un poquito más adelante. Sin embargo, como repito, la exposición representa una tanda de preguntas. Una pregunta por cada alumno. En realidad es una sola porque no hay mucho tiempo tampoco, ¿sí? Fíjese que la segunda hora es de 110 minutos, ¿no? Entonces tampoco hay mucho tiempo. Si usted divide entre 9, ¿no es cierto? Así lo dividiéramos entre 10, fíjese, más o menos serían 11 minutos. Y mientras se trasladan a los grupos, mientras se acomodan y mientras participan y mientras se agrupan, pues francamente eso es prácticamente a la volada, ¿no? Entonces tienen, honestamente, por cada grupo, 10 minutos. Y si ustedes son 5, imagínese usted, tiene solamente 2 minutos por pregunta en cada alumno. Y si el alumno le preguntamos algo y me dice, por favor, repítame la pregunta, ya. Entonces estamos desfasados en hora, ¿de acuerdo? Así. De tal manera que entonces va a ser una sola pregunta. No hay alternativa para como se hizo un repechaje, no o sea una otra pregunta, no la hay. Es solo una pregunta la que le toque. ¿Ya? Muy bien, entonces, es importante que en la última presentación, o sea, la semana 15, segunda sesión, todos estén presentes y con sus cámaras encendidas, ¿de acuerdo? Es decir, el rol de preguntas no va a ser solamente auditivas, o sea, que yo las pueda escuchar, sino los tengo que ver, ¿de acuerdo? Por lo menos ahí los conoceré, ¿no? De todas maneras, entonces, si alguien tiene dificultades con su cámara, por favor, resuélvala, porque necesitamos que usted se presente a las últimas preguntas vía visual, ¿ya? Muy bien, señores, entonces la disposición de la entrega, bueno, aquí como digamos, resumen, ¿no? De todo lo que hemos hablado, dice que la entrega del trabajo final 1, ¿cierto? Se va a realizar en las fechas y en las sesiones indicadas. El profesor va a colocar una carpeta en el aula virtual, es decir, para cada recojo, entrega de material, yo voy a colocar una carpeta al cual cada grupo va a enviar su trabajo y una vez decalificado, pues vamos a realizar una retroalimentación, ¿no? Se supone de que usted tiene que alcanzar su máxima habilidad posible en el diseño y entonces necesitaremos precisamente de esa retroalimentación. Ojo, aquí hay una cuestión interesante e importante. El profesor no aceptará trabajos enviados fuera del plazo establecido ni utilizando otra vía de entrega. Por favor, señores, no solamente tienen que organizarse, sino que tienen que entregar el trabajo a tiempo. ¿Estamos? No me gustaría que alguien por no presentar tenga 0 puntos, ¿ya?
No se malacostumbre, o sea, si a usted le piden un trabajo, tiene que presentarlo sí o sí. ¿Estamos? Sí o sí. ¿Ya? Si no lo presenta, pues ya perdió, tiene 3 puntos menos si fuera en la primera parte, ¿no? ¿Está bien? Y claro, si el alumno no se presenta a la, digamos, a la exposición, bueno, también tendrá 0 puntos, ¿ya? No hay que, a ver si me da otra oportunidad, a ver si lo puedo hacer más rato, o a ver si nos comunicamos por otro medio, no. O sea, tenemos un orden, tenemos una disposición y la vamos a cumplir, ¿ya? Por eso es que el alumno acepta esta disposición final, es decir, digamos, este desarrollo que determina, lógicamente, su responsabilidad frente al grupo, ¿no es cierto?, que se le asigne, ¿no? Al grupo, pues, se ha escogido de manera autónoma y ustedes sabrán por qué lo hacen y, lógicamente, ustedes responden a ese llamado, ¿no? Así que esperemos que lo hagan sin mayor inconveniente. Listo, señores, entonces este documento lo hemos revisado muy bien. Repito, es importante entonces que usted lo baje y lo pueda trabajar. ¿Estamos? Muy bien, señores, entonces ya no voy a extenderme aquí y vamos a irnos a nuestra sesión que corresponde al día de hoy, ¿ya? El día de hoy corresponde realizar el diseño de vigas T, ¿ya? El diseño de vigas T. Vamos entonces a comenzar nuestra exposición para trabajar el diseño de vigas T. Bien, lo primero que debemos reconocer en el diseño de vigas T es que normalmente nosotros, ante una eventualidad, ¿no?, una losa continua con nervaduras, o sea, vigas espaciadas, dependiendo las características que nos plantee la arquitectura, o también se puede plantear en una losa aligerada. Si ustedes ya han tenido la experiencia, estas viguetas están separadas cada 40 centímetros. Esta losa es de 5 centímetros, el ancho de la nervadura es de 10 centímetros, y este espacio de aquí es 30 centímetros, ¿no? Para colocar ladrillos de 30 por 30 por 15 por 20, en fin, el espesor que estemos empleando. Sin embargo, en forma general, nosotros vamos a reconocer, ¿no es cierto?, que si tenemos una losa, ¿no es cierto?, y tenemos una viga, ¿no es cierto?, una viga que lo incrusta, es decir, lo que necesitamos saber, ¿no es cierto?, qué porción del ala, ¿está bien?, le pertenece o influye, ¿no es cierto?, a la viga, ¿de acuerdo? Ese es el detalle. Entonces, esta distancia de aquí, ¿no es cierto?, que es el ala, esto es el ala, y este también es el ala, izquierda-derecha, a esto le llamamos el alma, ¿está bien? Tiene una connotación, o sea, tiene una simbología, ¿de acuerdo?, que vamos a ir aclarando porque ya lo hemos ido trabajando. Esta distancia es un valor de B, ¿de acuerdo? Toda esta distancia es un valor de B. Y esta distancia inferior, esta de aquí, es la que hemos venido trabajando como BW, ¿está bien? Entonces, este es el ancho del ala y este es el ancho del alma. Y la altura o el espesor, ¿no es cierto?, del ala es h de f, ¿de acuerdo? H de f. Y toda la altura de la viga, esta viga de aquí, tiene una altura de h, ¿no es cierto? Así. Y claro, ya si le colocamos el acero aquí, podríamos encontrar el pegante efectivo y así. Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué tanto influye, ¿no es cierto? Me refiero a qué tanto influye, si no es como la disposición, digamos, geométrica de este ancho. Es decir, este ancho no lo conozco. En algunos casos sí. Entonces, repito, si tengo un elemento continuo, ¿está bien? Si tengo un elemento continuo, la pregunta será, ¿cuál será la distancia, ¿no es cierto? ¿Cuál será la distancia que identifica, ¿no es cierto?, que influye sobre esa área? Es decir, yo tengo aquí, ¿no es cierto?, esta sección, ¿no es cierto? Entonces, este valor de B, ¿de acuerdo? Este valor de B va a significar la influencia y la concentración de esfuerzos en la zona de compresión y en la zona de tracción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, en primera instancia, a analizar a qué corresponde esta sección, o sea, la geometría, o sea, definir la geometría es el primer paso. Definir la geometría es el primer paso, ¿ya? Sin embargo, la pregunta sería, ¿y cómo la vamos a definir, cierto?
¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, en ese sentido, el ACI, ¿no es cierto? El ACI propone, ¿no es cierto?, un ancho efectivo de la losa, ¿no es cierto? Y es la determinación precisamente del valor de B. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, de inmediato, ¿ya? Bien, esto corresponde al, digamos, al ACI. Sin embargo, nuestra norma también está tipificada. Y vamos a ver de dónde sale esta expresión, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale? Esto está en el capítulo número 8, si no me equivoco, en la página número 60, ¿no es cierto? Vamos para allá. Estamos, capítulo número 8, busquemos la viga T. Viga T, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Viga T, acá está. Bien, vamos a ampliar un poquito más. Ahí está, ¿no? Ahí está la viga T, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este... vamos a dar un poquito más. Ya, creo que ahí está bien. Bien, en este capítulo, ¿no es cierto? De vigas T, ahí lo tenemos, el vigas T, nos dice que el ancho efectivo, el ancho efectivo de la losa usada, o sea, a ver qué es lo que estoy buscando, es esta medida, este es el ancho B, ¿de acuerdo? Esta medida, este es el ancho efectivo B. El ancho efectivo B me dice que no debe exceder, ¿de acuerdo? No debe exceder, ¿qué significa? Que sea menor o igual que la cuarta parte de la luz libre. A ver, ¿qué significa esto? Que si yo tuviera esta viga, ¿no es cierto? Una viga así, ¿no es cierto? Que se apoya aquí en este punto y en este punto de aquí. Aquí nosotros tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos la longitud de apoyo. Eso. De tal manera entonces que el primer B, o sea el B1, llamaríamos así, tiene que ser menor o igual a qué cosa? A la cuarta parte de la luz libre. Entonces L sobre 4. Siendo L la longitud entre apoyos, ¿ya? Este es el apoyo aquí, y aquí tendríamos este apoyo. ¿Qué significa ese apoyo en realidad? Ese apoyo significa que lo que tenemos en realidad es en la parte superior, aquí tendríamos, puede ser, digamos, una viga, ¿cierto? Un apoyo, y aquí de la misma manera, ¿no? Aquí también una viga de apoyo, ¿ya? Una viga de apoyo, ¿sí? Así. Eso es lo que tendríamos. Entonces, esa es la distancia de apoyos, y eso me permite entonces reconocer la segunda parte, es decir, la segunda parte es, dice hasta acá, ¿no es cierto? Y el ancho sobresaliente, ojo, el ancho sobresaliente efectivo a cada lado, entonces me refiero a este ancho sobresaliente, a cada lado, ojo, dice el alma, a cada lado del alma, o sea, el ancho del alma, o sea, aquí, ¿no es cierto? Del ala, referido al alma, a cada lado, no debe exceder, entonces, en un B2, no debe exceder, ¿no es cierto?, a 8 veces el espesor de la losa, ¿ya? 8 veces, o sea, 8 veces el espesor de la losa. Entonces, como yo estoy midiendo todo el B, ¿es cierto?, toda esta distancia, y me dicen que aquí es 8 veces, y aquí tengo 8 veces, serían 16 veces. Pero tengo que añadirle esta distancia que es el BB doble, por lo tanto, el B2 será el BB doble, ¿no es cierto?, más 8 y 8, 16 veces HD, ¿de acuerdo? Y nos falta un tercero. Acá nos dice que también debe ser, no debe exceder, el tercero, a la mitad, dice, de la distancia libre siguiente al alma. Pero si el alma es este de aquí, tiene dos distancias libres, a la derecha y a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, a ver, veamos en esta presentación de aquí, permítanme un segundo, acá. En esta sección, entonces, en esta sección de aquí, vamos a ponerle, permítanme un segundo, ya. En esta sección, entonces, de este elemento, si este es el alma, ¿cierto? Yo tengo aquí a mi derecha un LN, vamos a llamarle 1, y a mi izquierda, ¿no es cierto?, tengo un LN2, ¿de acuerdo? Así. Esa es la distancia libre del alma, ¿no es cierto?, al siguiente apoyo, a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Ese es el LN1 y el LN2. Por lo tanto, a ver, vamos nuevamente a nuestro gráfico, aquí,
Por lo tanto, entonces lo que tendríamos de este lado, por favor, creo que ya está. Sí, ya, ok. Aquí tendríamos entonces, tiene que ser menor o igual a qué cosa? A la mitad de la distancia libre del alma. Entonces, la distancia aquí vendría a ser ln1 entre 2 más ln2 entre 2, pero ahí me falta el BW, entonces tengo que agregarle el BW, ¿cierto? Ahí estamos. Y entonces, de estas tres alternativas, voy a tomar el menor. ¿De acuerdo? Tomo el menor. Entonces, fíjese, aquí tengo toda la distribución que me indica la norma peruana, en el 8.10.2, capítulo 8, artículo 10, inciso 2, ¿no es cierto? Y que también está en el ACI. Pero como nosotros trabajamos con la E060, pues tenemos que tomar en cuenta esto. Y observe usted, esta explicación es la que trae a colación pues, la norma, ¿no? Y si vemos la norma, aquí un segundito, permítame. Entonces, aquí está. Esto es ACI, ¿cierto? Esto es del ACI. Y entonces aparecen precisamente lo que estaba indicando. Aquí con otro orden, por cierto, ¿no? Entonces, las características de la viga T, es decir, la geometría, parten primero de definir cuál es la longitud de aporte para esta viga en forma de T, ¿de acuerdo? Lo demás está definido. Si usted se da cuenta, la base, el ancho del alma es el BW, es definido. El ancho del ala es HDF, que también es definido. Y entonces, obviamente, solamente nos falta B. Y la pregunta sería, ¿cómo voy a cuantificar? Bueno, aquí tenemos los tres casos que hemos revisado anteriormente. Un primer B1, que vendría a ser el BW más 16 veces HDF, está bien, 8 y 8, ¿se acuerdan? Segundo elemento de, aquí, segundo elemento sería el BW más LN1 más LN todo entre 2, que es un resumen nada más, ¿cierto? Y el tercero, pues sería, aquí el tercero sería L cuartos, ¿no es cierto? Siendo L la distancia entre apoyos de esta sección en forma de T. Y de aquí, ¿cuál voy a tomar? Como ya dije, como está estipulado aquí, la característica de la desigualdad, el menor, ¿está bien? El menor, ¿ya? El menor. No quiero. Bueno, ahí está, el menor. ¿Listo? Así, vamos a tomar el menor. Esto si es que tuviera una viga T interior, ¿de acuerdo? O en una losa, ¿no? Eso lo vamos a aplicar en un aligerado más adelante. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, si tenemos, ojo, si tenemos nosotros una viga que es una viga T perimetral, es decir, puede tener losa, ¿no es cierto? Y tengo la viga de cierre, entonces lo que tendríamos es una disminución, ¿no es cierto?, del valor de B. El valor de B entonces será BW más 12 veces HF, el BW más LN, el único que hay, entre 2, y el BW más L, la distancia de apoyos entre 2, ¿ya? Y naturalmente seguimos tomando de estos el menor, ¿ya? El menor. Y cuando tenemos una viga aislada, ¿no es cierto? Una viga en T aislada, entonces solamente tenemos esta característica, ¿no? Que el B tiene que ser menor a 4 veces el BW, ¿no es cierto? Y el HDF tiene que ser mayor o igual al BW entre 2, ¿ya? Eso es para una viga aislada. Entonces, fíjese lo importante que es primero definir la geometría, ¿de acuerdo? La geometría nos va a permitir entonces un poco tener en cuenta que el ancho del ala, no el ancho del alma, el ancho del ala quede totalmente definido. Y con esto ya es posible entrar al diseño. Sin embargo, todavía hay pasos previos antes del diseño. Bueno, aquí está lo que ya habíamos explicado hace un momentito, ¿no es cierto?, con respecto a considerar el menor, ¿no es cierto?, el menor B que estamos encontrando, ¿ya? De esas tres condiciones. Aquí tengo 1, 2 y 3. Bueno, ese es para una viga que está, digamos, intermedia, ¿no? Aquí tenemos para una que está de un solo lado, ¿no es cierto?, y podamos completar el proceso de predimensionamiento. Muy bien. Sin embargo, fíjense, hay que tomar en cuenta en el diseño de vigas que tenemos nosotros dos casos importantes. ¿Está bien?
Aquí, si bien es cierto, tenemos tres gráficos. Estos gráficos corresponden a dos tipos de momentos y solamente tenemos dos tipos de momentos, ¿cierto? Momento positivo y momento negativo, no hay más. Entonces, la pregunta que yo les haría es, ¿cuál de estos tres está asignado para momento negativo? A ver, ¿cuál de estos tres corresponde a un momento negativo? ¿El caso A, el caso B o el caso C? A ver, no veo, pero bueno, vamos a mostrar. ¿Cuál sería el caso? El caso A me indica, un ratito voy a mover esto. El caso A, sí, correcto. El caso A, porque tiene a cero negativo, sí, correcto, así es. Ya, a ver, veamos entonces cómo es que funciona esto. Vamos a retirar esto. Fíjense, si nosotros tuviéramos, ¿no es cierto?, en general, ¿no? Si tuviéramos una viga continua, ¿está bien? Y pues tuviéramos una condición, vamos a imaginarnos así, ¿no? Así, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos un momento positivo, ¿está bien? Aquí, lógicamente, tenemos un momento negativo. Y si tenemos una viga T, a ver, vamos a plantear una viga T, ¿está bien? Una viga T aquí. Y aquí también tenemos una viga T, ¿cierto? Ahí está, la viga T. Entonces, la pregunta que nos haríamos nosotros claramente, ¿dónde se encuentra la zona comprimida? ¿No? Entonces, para el momento positivo tendríamos una zona comprimida aquí arriba, ¿cierto? Esto sería la zona comprimida por una cuestión natural, ¿no? Aquí está en compresión y aquí está en tracción. Y aquí está en tracción, ¿cierto? Tracción y compresión. Y aquí sucede al revés. Aquí arriba estaría en tracción y acá abajo estaría en compresión, ¿no es cierto? Por lo tanto, la zona comprimida le correspondería de esta manera. Eso significa que esto está aplicado para momentos negativos, ¿cierto? Y esto de este lado de aquí, voy a incluir al gráfico, no importa, para momentos positivos. ¿Está bien? Así. Ahí tengo entonces la separación. Entonces, cuando tengo momentos, ojo, momentos positivos, que vendrían a ser estos dos casos de aquí, ¿cierto? Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Entonces, tenemos dos condiciones, mire, ve. Este caso de aquí, el valor de A, que es la zona comprimida, de acuerdo a Wine, es menor que HF, ¿cierto? Primer caso. Y el siguiente caso es cuando la zona comprimida excede el ancho del ala. Por lo tanto, se tendrá que verificar que el valor de A es mayor que HF. Claro, habrá uno intermedio. ¿Cuándo? Cuando el valor de A, ¿no es cierto?, es igual a HF. Caso muy raro, ¿ah? Muy raro, pero podría ser en algún caso. Entonces solemos encontrarnos normalmente cuando el momento no es tan incidental, este primer caso en que definimos que el valor de la zona comprimida está dentro de la zona de ancho del ala. Y cuando el momento es más exigente, ¿no es cierto?, podremos rebasar la zona comprimida del ancho del ala y invadir la zona del alma, ¿cierto? Así, ¿ya? Entonces, vamos a realizar entonces nosotros este análisis que se plantea solamente por comportamiento, ¿no es cierto? Zona de compresión, zona de tracción y ubicación del acero requerido. Muy bien, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, lo primero que debemos reconocer es que aquí habíamos reconocido que todos estos casos de acá arriba, ¿cierto?, corresponden para un momento positivo, ¿de acuerdo? En este caso de aquí, ya lo habíamos visto, para un momento negativo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos el primer caso, que lo tenemos aquí en la parte superior. Le voy a poner otro color para que se vea mejor. Aquí. Muy bien. Entonces, en este primer caso, el valor de A, vamos a ponerle A, aquí parece E, pero lo vamos a poner como el valor de A, ya, para que no tengamos problema. Ahí, A. A. ¿Listo? A ver qué nos quiere. El valor de A. Y aquí HDF, ¿no? Para llevar la misma simbología. ¿De acuerdo? ¿Qué significa este símbolo de igualdad?
En realidad significa que es una equivalencia. ¿Qué significa esto que es una equivalencia? Significa que nosotros podemos trabajar esta viga T como una viga rectangular. La pregunta será, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, fíjense, vamos a adoptar las primeras medidas. Primero, consideramos un ancho que tenga el mismo valor, B y B. Segundo, que la altura de la zona comprimida sea exactamente la misma, A y A. De tal modo entonces que independientemente cómo sea esta figura, porque aquí tengo un rectángulo ficticio, por eso que tiene este segmento ficticio, lo que más importante es para este caso es que sí puedo encontrar el valor del acero. ¿Por qué? Porque fíjese, esta altura de aquí, el peralte efectivo, es exactamente el mismo que el de acá. ¿Está bien? Es el mismo. Es decir, no nos interesa el ancho, ¿no es cierto? Porque la zona comprimida es la misma, ¿de acuerdo? La zona comprimida es la misma. Por lo tanto, entonces, si yo resuelvo este ejercicio, porque aquí no se olvide que usted necesita un MU, ¿cierto? Que actúa. Entonces, este MU actúa en este ejemplo de aquí, y entonces usted puede encontrar el área del acero, y ese área del acero que usted encontró es el que le corresponde a este valor, ¿cierto? Es decir, este es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué procedimiento ha hecho usted? Bueno, primero reconocer, ¿cierto? Reconocer que tengo una sección comprimida y luego encontrarle un equivalente en su sección rectangular, ¿no? Aplicado el valor de MU, podemos encontrar un AS. Sin embargo, para que esto sea factible, es decir, se pueda llevar a este valor de aquí, ¿qué es lo que tengo que verificar? A ver, aquí tengo que verificar algo. ¿Qué debo verificar? Señores, a ver si me ayudan. ¿Qué debo verificar aquí? En este primer caso, estoy analizando este primer caso. ¿Qué debo verificar? Lo hemos visto en la página anterior, en la imagen anterior. ¿Qué debo verificar? Debo verificar que el valor de A que es menor que HF. ¿Está bien? Debo verificar que el valor de A es menor que HF. ¿Eso qué significa? Que antes de entregar esto de aquí, yo debo encontrar el valor de A. Y el valor de A es AS por FI, ¿cierto? Sobre 0.85, F'C por B, si no me equivoco, o D, bueno. Y esto tiene que ser menor que HF, ¿está bien? O sea, hay que verificar. ¿De acuerdo? Hay que verificar. ¿Ya? Muy bien, señores, entonces lo que tendríamos nosotros es este primer caso, es decir, el primer caso de equivalencia, ojo, el primer caso de equivalencia, este caso de aquí, ¿cierto? Cuando A es menor que HF, yo puedo encontrar una sección equivalente, ¿no es cierto?, rectangular, y diseñar el acero en flexión como siempre lo hemos hecho, y encontrar el área del acero como siempre lo hemos hecho, o sea, no voy a diseñar una sección en forma de T, voy a diseñar una sección rectangular que tiene ligeramente cambios y que me permiten encontrar el área del acero. Sin embargo, antes de dar respuesta y dar por válida esta respuesta del acero, que es lo que necesito, yo debo verificar que esto se cumple. ¿De acuerdo? Esto se cumple. Bien, señores, no sé si tenemos alguna inquietud hasta aquí. Es importante lo que estamos haciendo porque estamos entendiendo que cuando diseñamos en viga T, no es cierto que diseñamos esta viga T, sino diseñamos una sección equivalente, pero bueno, estamos comenzando, estamos haciendo el primer caso. ¿Alguna inquietud? Muy bien, no lo hay. Entonces vámonos al siguiente caso. En el siguiente caso, fíjese, aquí lo que tengo es la condición, que la condición es que, porque cada uno tiene una condición, ¿ah? Que el valor de A es igual a H. ¿De acuerdo? Esa es la condición de este caso. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí el valor de A es igual a HF, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puedo realizar esta equivalencia de la misma manera.
acuerdo? Y puedo encontrar este valor A sub S y asignarle, ¿no es cierto?, lo que estoy buscando. Eso es lo que estoy buscando, ¿de acuerdo? Eso estamos buscando. Sin embargo, hay que verificar esto, ¿no? Y esta condición rara vez se produce, ¿ah? Porque es demasiada coincidencia que la zona de compresión justo sea la altura del ala, ¿no? Difícil, ¿ya? Entonces, lo que suele suceder es, pues, esta condición una, ¿no es cierto?, que es que el ancho de la zona de compresión es menor que el ancho del ala, o la otra, que sobrepase, ¿no es cierto?, que sobrepase que el valor del ancho, perdón, la altura de la zona de compresión sea mayor que el HF, ¿no? Esto sí es más factible, ¿está bien? O sea, que el valor de A sea mayor que HDF. Muy bien. ¿Y cómo vamos a resolver este caso entonces? ¿Cómo vamos a resolver este caso? Bien, para poderlo trabajar entonces como un elemento equivalente, o sea, fíjese que en ambos casos anteriores lo hemos logrado, aquí también lo vamos a lograr, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos por partes. Lo primero que debemos identificar es que esta sección tiene un MU, ¿de acuerdo? Tiene un MU aplicado, es decir, tenemos un momento, ya lo hemos visto anteriormente, ¿cierto? Aquí tiene un momento MU, ¿no es cierto?, positivo, o tiene un MU negativo. En este caso estamos trabajando con este de acá. Tiene un MU positivo, ¿cierto? Ya está. O sea, este dato es conocido. Lo que no sé es, naturalmente, el valor de la S. Eso no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Repito. Entonces, si asumimos que el valor de A es mayor que HF, lo que no sé es hasta dónde llega. ¿Está bien? Entonces, lo que sí sé es que puedo separar, ojo, el alma del ala. Es decir, voy a separar este elemento que es netamente el alma y estas dos alas, ¿cierto? La voy a juntar aparte, aquí y acá. Entonces, esto tiene una geometría totalmente definida. Esto es HDF. Y todo este ancho, si yo sumo esta longitud más esta longitud, ¿qué longitud será? Repito, si yo sumo esta longitud más esta longitud, ¿qué longitud será? ¿Ah? O sea, si junto los dos cuadrados marcados o achurados, ¿qué distancia tendrá? Fácil, ¿no es cierto? O sea, B menos el BW, ¿no es cierto? Lo único que estamos quitándole es este BW, por cierto, ¿no? Este de aquí. Entonces, este ancho, si junto eso sería el B menos BW, datos conocidos, porque la geometría de este B ya lo conozco con anterioridad. Ya estamos aplicándole el diseño, ¿no? Estamos empleando la equivalencia. Entonces, si yo tengo geometría específica, ¿no es cierto? Es decir, tengo la geometría específica, me refiero a la zona de compresión totalmente definida, entonces yo puedo encontrar el momento nominal, ¿está bien? Repito, yo puedo encontrar el momento nominal, eso ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Puedo encontrar el momento nominal. ¿Por qué? Porque esta distancia es conocida, ¿de acuerdo? Esta distancia D es conocida. Puedo determinar el momento nominal. Y si yo a ese momento nominal le aplico phi, puedo encontrar el momento último 1. ¿Está bien? Y eso significa que encontraré entonces el A0, 1. ¿Estamos? Repito entonces, si conozco yo la sección totalmente, entonces puedo encontrar la capacidad máxima de esta sección. Claro, acá se necesita el F'C y todo lo demás, ¿no? Pero puedo encontrar el momento nominal. Y si ese momento nominal yo lo multiplico por phi, lo que tendría sería el MU1. ¿Listo? ¿Y para qué me sirve el MU1? Pues me sirve para saber quién es el MU2. ¿Y cómo yo sé quién es el MU2? Bueno, muy simple. Al MU total le restamos el MU1 y tengo el MU2, ¿cierto? Repito, al MU externo, ¿no es cierto? Le quito el MU1 que acabo de encontrar y encontraré el MU2. ¿Y por qué necesito el MU2? Porque en este caso, esta sección no está definida esta altura, que es el valor de A. No está definida, ¿de acuerdo? No está definida. Por lo tanto, entonces, ya, con este MU2, ¿no es cierto?
Podemos encontrar el valor de A, podemos verificar que es mayor que HF, ¿cierto? Porque HF sí lo conozco, y puedo encontrar, claro, antes de ello, el AS2, que es la suma de esos efectos. Entonces, esto es equivalente a la suma de dos efectos. ¿Está bien? La suma de dos efectos. Entonces, ya puedo tomar este valor de aquí y este valor de aquí y, naturalmente, regresar. ¿No es cierto? Así. Regresar. Por lo tanto, el valor de AS no será otra cosa que AS1 más el AS2, que es lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? En todos los casos que hemos buscado, pues hemos buscado el acero, ¿no? En las distintas facetas, cómo se comportan, ¿no es cierto? Cómo se comporta digamos, la sección en forma de T. Señores, preguntas hasta acá. Esto corresponde entonces al diseño de una viga T por equivalencia para una sección rectangular dadas las tres condiciones. A menor que HF, A igual a HF y A mayor que HF. Señores, por favor, preguntas. Es importante que hagan preguntas en este proceso. ¿Se entiende esto de aquí? ¿Todo claro? No. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá o todos estamos bien? Muy bien, 5 personas me dicen que no hay problema. ¿Hay alguna que tiene dificultad? ¿Qué repito, qué parte repito, David? La última explicación, ¿de acuerdo? Vamos a repetir la última parte, la del láser. Muy bien. Esta parte de aquí me están pidiendo que la repita. Un segundito. Ya. Entonces, repito. Lo que estamos indicando aquí es que nosotros hemos realizado una serie de equivalencias. Equivalencia en 1, equivalencia en 1, equivalencia en 2, y nos encontramos en esta tercera, en el cual el punto de partida es el MU, es un dato, el área del acero no lo tengo, está bien, pero sí todos los elementos de la geometría están definidos. Entonces, para resolver este caso, está bien, para resolver este caso, es decir, hallar el acero total, vamos a separar esta equivalencia en dos casos, ¿ya? Dos casos que son sumativos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso número 1, yo voy a tomar en cuenta el ancho, solamente el ancho aquí, el ancho del ala. Esto es el ala, recuerde usted. Entonces, solamente tomamos este rectángulo de aquí lo tengo, este rectángulo, el ancho, el ala de la izquierda y el ala de la derecha, ¿sí? Si esto lo junto, a ver, voy a cambiarle el color para que se note. Si esto lo junto, más o menos me va a dar este tamaño, ¿no? Más o menos. Aquí le voy a poner incluso la línea y medio. Ahí está. Si lo junto, me da esa sección, ¿de acuerdo? Y el ancho de esta nueva ala, ¿no es cierto? Este ancho de estos dos elementos juntos es B menos BW. ¿Por qué? Porque esto es B, y si le quito el BW, este de aquí, me da precisamente esto más esto de acá, ¿no es cierto? Y la altura del ala es conocida, HDF es conocida. Muy bien. También tengo el peralte efectivo que es conocido. O sea, todo esto de aquí es conocido, conocido, conocido. Entonces, nosotros podríamos determinar qué cosa, el momento nominal de esta sección. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a hacer, no se preocupe. Puedo determinar el momento nominal. Y si yo lo multiplico por phi, ¿no es cierto? Lo que voy a encontrar es el momento último 1, o sea, de esta sección. ¿De acuerdo? De esta sección, el momento nominal 1. Por lo tanto, si yo tengo el MU1, le puedo restar, ¿no?, a MU y me queda el MU2. ¿Para qué quiero el MU2? Para definir cuánto sale el valor de A, porque como no tengo el valor de A a esta altura, no la tengo definida. Solo sé que es hasta una distancia mayor que HF, pero no sé qué altura tiene. Entonces, puedo determinar con el MU2, ¿está bien? Y esta sección de aquí, puedo determinar el acero, puedo determinar el valor de A, y aquí verifico si se cumple que A es mayor que HF. Una vez que he chequeado eso, entonces ya puedo sumar
por componente el AS1 y el AS2 y obtener precisamente lo que estoy buscando. Es decir, estoy buscando el acero total. ¿De acuerdo? Así. ¿Listo? A ver, mejor, peor. Correcto. Ah, pensé que era próximo ciclo. Así. El BB, que dice, sí, lo que pasa es que la nomenclatura que está usando, la que está usando la estamos reemplazando por otra, ¿no? O sea, acá dice, claro, usted dice, esto de aquí, bueno, sí, en realidad debería solamente ponerse el BW, ¿ya? Aquí hay un error en el gráfico, o la forma como lo plantea, perdón, como lo plantea, ¿no? Un segundito. Acá me refiero, acá dice su compañero, ¿es BW o BBA? Entonces aquí sí podemos aceptar su corrección. Este es el BW, ¿ya? Sí, está bien. Muy bien. Lamentablemente, o sea, no nos va tiempo para hacer un ejercicio, pero esto lo vamos a revisar en la próxima clase también. Entonces tenemos que fijar estos conceptos y vamos a tratar de llegar hasta donde sea posible, ¿ya? Bien, lo que nos falta ahora es el momento negativo. En el caso del momento negativo se produce de la misma manera, solo que la zona de compresión está en la parte inferior. Y ahí tendremos que verificar lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí, a ver, permítame un segundo. Aquí lo que tenemos que verificar es que cuál es la condición aquí. Si este es el valor de A, ¿está bien? Eso lo estamos cambiando, ¿no? Es el valor de A. Entonces su equivalente, ojo, su equivalente es una sección rectangular que cumpla con el espacio de compresión, o sea, este es el mismo, ¿cierto? O sea, tengo el BW, tengo la altura de la zona de compresión, entonces ya no me interesa que la sección tenga esta forma, me interesa que tenga solo el momento del ADS. Y como este momento último, ¿no es cierto?, es el momento último que se aplica aquí, puedo hallar el área del acero, y esta área del acero será entonces esta que estamos buscando, o sea, más fácil todavía, ¿ya? Pero la pregunta sería, ¿y cuál es la condición? Mira, aquí hemos chequeado 3 condiciones. ¿Cuál es la condición aquí? A ver, ¿cuál sería la condición? ¿A qué? A tiene que ser menor que, está a la vista, señores. A tiene que ser menor que H menos HDF, pues, ¿no es cierto? Sí, así es. Aquí no se olvide usted que esto es HDF. Por lo tanto, si yo quiero que A transcurra en este rango, y yo tengo toda esta altura H, ¿estamos? Si le resto a HDF, pues precisamente obligo a que el A se mueva en este tránsito. No puede pasar a la parte del lana, ¿ya? Entonces, la condición para este caso representa entonces aquí que A tiene que cumplir que es menor que H menos HDF, ¿ya? Así, entonces, bajo esos 4 criterios nosotros vamos a transformar, porque en todos ellos, si ustedes se dan cuenta, en todos ellos automáticamente hemos trasladado, ¿no?, el efecto de la carga, perdón, de la sección T en una sección, ¿no es cierto?, rectangular, cosa que sí hemos aprendido a hacer, ¿no? Por lo menos creo que sí, ¿ya? Esa es la tarea. Muy bien, señores. Y claro, bueno, nuevamente Winner por acá haciendo su apoyo como siempre. La intención es Profesor, encontrar... disculpe, ¿puede Sí. explicar la última parte que es de momento negativo? Se me cortó el audio, por favor. Ya, bueno, lo que hemos dicho aquí que cuando tenemos el momento negativo, como hemos visto aquí en este lado, la zona de compresión está en la parte inferior. Por lo tanto, nosotros para encontrar el equivalente, ¿no es cierto?, primero debo replicar, o sea, debo repetir la zona en compresión. Ahí la tengo, es exactamente la misma. A, BW, es la misma. El momento es el mismo. Entonces podemos obviar, ojo con esto, esta forma de viga T y solo colocar un rectángulo que encierre al área del acero. Esto es una equivalencia real, ¿de acuerdo? ¿Por qué es real? Porque cuando nosotros tenemos tracción y el acero está trabajando, todo esto se fisuró.
¿Está bien? ¿Dónde está el eje neutro? Pues precisamente está aquí, ¿no? Aquí, un poquito más Claro, allá, más acá. la parte negrita. Entonces, así es. Entonces, encontrar el área del acero es como encontrar una sección de esta manera, que está invertida, nada más. Una vez que la tenga, ya le puede trasladar el área del acero a la sección de viga T. Pero una cosa, hay que demostrar, o sea, hay que verificar, más que demostrar, hay que verificar que el valor de A, que es la altura de zona comprimida, tiene que ser menor que H menos H. O sea, que transita en este rango, ¿ya? Muy bien, entonces como le decía, bien, Whitney viene a ayudarnos también y va a generar una relación de equilibrio, ¿no es cierto? Hemos visto tracción-compresión para la zona de las alas más la zona del núcleo del alma, y con esa base él ensambla, ¿no es cierto? Pues obviamente dos ecuaciones, ¿no es cierto? Dos ecuaciones que vendría a ser el momento nominal del ala y el momento nominal del alma, ¿no es cierto? Este de acá, este caso que hemos visto anteriormente. Y con eso entonces, por eso le decía yo que nosotros podemos determinar el ancho, perdón, ¿dónde está? Acá. El momento nominal, ojo, el momento nominal de las alas, ¿no es cierto? Para encontrar este de aquí, está acá precisamente, ¿no? Y eso lo hace por equilibrio, como lo hemos hecho en todos los casos. Entonces, si yo determino el momento nominal aquí del ala, lo multiplico por phi, ya tengo el MU1, le resto del M total y aquí ya tendría el MU2, y con eso puedo determinar el área del acero en la segunda parte y el valor de A. Entonces verifico la zona comprimida con esta ecuación que ya la sabemos, ¿no? AS menos ASF es simplemente ASW, ¿no? O sea, el área del acero en el alma, ¿ya? Que es la zona comprimida. Y finalmente, nosotros también debemos reconocer que vamos a tener que tener una cuantía balanceada, ¿no es cierto? Cuantía balanceada para ambos casos, ¿no? Y la cuantía máxima se debe medir como el 75% de la cuantía balanceada de ambos casos. Sin embargo, fíjense, aquí hay un detalle importante, ¿no? Aquí nosotros, así como hemos separado el momento nominal del ala y el momento nominal del alma, y ambos son elementos rectangulares, ojo, aquí es rectangular y aquí también, entonces podríamos chequear de modo independiente digamos, la cuantía requerida, que no supere la cuantía, al 75% de la cuantía balanceada de este caso, y al mismo tiempo de este caso. Entonces así nos podríamos estar obviando esta fórmula que la verdad que por sí es muy, muy grande, ¿no? Entonces, da lo mismo, ¿ya? En ambos casos. Entonces, repito, aquí nosotros podríamos chequear que la cuantía balanceada no supere el 75% de la cuantía, bueno, la cuantía requerida no supera el 75% de la cuantía balanceada del caso 1, y aquí también. Y con eso estaríamos cubriendo nuestra necesidad. Bien, aquí ya tenemos un ejercicio. Bueno, 15 minutos no nos va a alcanzar para explicar esto. Lo vamos a dejar para la siguiente clase, pero aquí ustedes ya van a tener en cuenta, fíjense que tenemos el diseño ya de una vigueta, de un aligerado de 2 tramos de 5 metros, cada uno de ellos una luz aligerada de 20 centímetros, y lo vamos a resolver la próxima clase. Y ustedes ven que en el caso de una vigueta, ¿no es cierto?, de un aligerado de 20 centímetros, ¿no?, como dice la propuesta, tiene 5 centímetros de carpeta, es decir, de losa continua, una alma de 10 centímetros de ancho, ¿no es cierto? Y en esos espacios izquierda y derecho tenemos ladrillo hueco, ¿no es cierto? Y permite realizar la forma de la viga T. ¿Por qué la viga T tiene ese ancho, digamos, de 40 centímetros y no tiene más? Porque lógicamente el ladrillo, ojo, el ladrillo tiene 30, si este tiene 10 y este tiene 10, al eje tendríamos 5, 10 más 30, 40. Ese es el área tributaria del aligerado, ¿ya? Bien, esto lo desarrollaremos la próxima clase para que podamos completar el proceso. ¿Muy bien, señores? No sé si tenemos alguna inquietud. Aquí está el núcleo del asunto. Si entendemos esto, ya no hay problema con las vigas T. ¿Muy bien? ¿Alguna inquietud adicional? Muy bien, señores, ahí nos vamos a quedar. No quiero cansarlos más, pero en este caso
siendo lunes ya ha sido bastante hasta las 9 de la noche, ¿no? Muy bien, señores. Vamos a, entonces, la PC dice, ¿será el lunes o jueves? A ver, yo creo que no ha estado presente en las clases al principio, ¿no? Les hemos dicho que las PC van a ser la segunda sesión, ¿ya? La segunda sesión, correcto, la segunda sesión, ¿ya? En este caso, ustedes, la próxima semana les toca el día miércoles, ¿no? Miércoles, exactamente, Miguel. Ok. Muy bien, señores, eso sería todo. Vamos a dejar de grabar. Pueden practicar estos ejercicios que hemos mostrado ahí. Hay bastantes ejercicios en otros libros. Y en todo caso, vamos a resolver en la próxima clase, ¿ya? Listo. Gracias, señores. Buenas noches. Gracias por participar.